¿Qué pasaría si existiera una metodología, una forma para aprender todo mucho más rápido? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver Ultra Learning, como ultra aprendizaje de... Nuestro amigo Scott Young. Scott Young es una persona que, además de ser programador de profesión, es un bloguero muy famoso desde el año 2006, donde a través de sus blogs y sus artículos ha aparecido en distintas como medios de comunicación famosos como el New York Times o TED o Business Insider. Y eso lo ha llevado a lanzar dos otras grandes cosas: un podcast que parecía ser que también es bastante famoso y una serie de libros dentro de los cuales está este que habla del aprendizaje. Sí. Él parte el libro un poco contando su historia como él finalmente armó su propio como proyecto de aprender cosas del MIT y casi que armó su propia carrera. Y fue, como dice Santiago, publicando esto en los blogs. Y con eso se hizo como muy famoso y empezó a entrar en estos círculos de gente que se dedica a aprender cosas de manera rápida, eficiente, un poco excepcional, por decirlo. Me ha dado la impresión de que este tipo de autores son como famosos. ¿Te has fijado ese tipo de autor que es como el bloguero, el youtuber, el instagramero que ya tiene una audiencia? Sí. Se le acerca un publisher, en español un agente de libros, y le dice: ya, vamos a hacer un libro y lo vas a lanzar. Y como tú ya tienes una audiencia, ya vamos a asegurar que las primeras 1000 copias, por ejemplo, se van a vender. Y efectivamente les pasa un poco eso. Y me he dado cuenta también que a partir de un autor muy famoso que se llama Tim Ferriss, ha habido toda una serie de como personas que le ganan al Amazon y el New York Times, el bestseller list, que Claro. utilizan un poco este como juego o trampa, que de hecho Tim Ferriss tiene un artículo bien interesante que como que lo explica como él lo hacía, Sí. y que consiste un poco en como armar una audiencia antes del lanzamiento del libro, de manera tal de que cuando esté en la preventa se empiece a cargar mucho la mano a través de estas como grandes gente que sigue los blogs y todo, como este autor, y eso hace que el momento del lanzamiento, esa semana, el libro es el más vendido, porque tiene como una masa de gente que estaba Sí. esperando que saliera, y con eso La sube al preventa. top. Llega a la preventa, y eso llega al top, y cuando llegas al top del New York Times bestseller, como que eso en sí mismo ya es publicidad que se amplía hacia otros lados, Sí. y eres un bestseller del New York Times. Sí, eso tiene un nombre que me encanta, es el Game the System. Sí. Que no tiene una traducción muy buena, como... Sí, pero es como ganarle al sistema. Sí. Sí. Pero no tiene un poco jugar al sistema. Sí, pero no tiene como esa connotación negativa de ganarle. Es como usar el sistema y ganar dentro del sistema, una cosa Sí, así. es Ajá. entender cómo funciona la cosa de forma que tú armas como una estrategia muy, muy potente. Mm. Porque también hay ejemplos negativos, pero en este caso habla de una forma para vender muy fuerte, que es lo que hizo este libro. Porque sí, que tengo que decir, este libro me gustó, pero te juro que si es como su mérito propio en cuanto a libro, no tengo idea cómo habría sido un bestseller. Sí, yo creo que. Porque te digo, Fernando, para mí este libro está mal escrito. Este libro yo lo tomaría y decía: señor editor, dele 2 o 3 vueltas porque está nefasto. Sí, de hecho, a mí me pasó harto con este libro. Es que cuando uno lee literatura no ficción, uno tiene la fortuna de que si uno ve en una página que hay un ejemplo que se está alargando y que no vale la pena leer, o una historia que no hace sentido, tú igual puedes saltártela hábilmente. Sí. En el sentido, te saltas unas cuantas líneas y buscas dónde está el siguiente punto importante. Este libro estaba repleto de eso. Sí. A ver, Santiago, tú te lo leíste este libro hace mucho más tiempo que yo. Yo me lo leí esta semana. ¿En qué página crees que parte tu resumen? Chuta, no tengo idea. Debe partir en la mitad o más, ¿o no? La página 50. Tiene 50 páginas de relleno al principio. Sí, 50 verdad. páginas donde de verdad yo estaba como... Estás dando vueltas. Estás dando vueltas. Estás... Bueno, es que también ahí hay un vicio que estos libros y los publishers, estos como entidades norteamericanas que se dedican a publicar libros, tienen como una especie de, no sé si regla no escrita, también se lo he escuchado a otros autores en otros podcasts, que hablan de que tú no puedes vender un libro de menos de X cantidad de páginas.
Entonces pasa mucho con este tipo de autores que tú sabes que vas a tener un bestseller porque ya tienes la audiencia como prefabricada. Sí. Tú les dices, mira, no vas a poder copiar y pegar los blog posts que tienes porque suman 80 páginas, vamos a tener que meter 100 páginas de relleno. Y alargan, y alargan, y alargan, y se nota. Sí, pero también hay formas buenas y malas de alargar este libro. O sea, no solo un tema de que habría sido mejor con menos historias y menos cuentos, porque el autor, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es malo poner una historia para apoyar una idea. Hay muchos autores que hacen eso y queda muy bien. Pero tienes que ser bueno para contar historias. Y este autor no lo es. Este libro se habría beneficiado mucho de ser más gráfico. Ponen algunos como dibujitos. Poner dibujitos, jugar con el formato. Que no sea puro texto. Habría sido mejor si es que al final de cada capítulo tuviera un resumen, como los bullet points. Hay mucho que, insisto, este libro encuentro que es bueno, el contenido duro es bueno, pero yo no me siento como tranquilo recomendándolo porque siento que esto puede haber sido 100, 150 páginas, no 300. Este libro igual, más allá de la estructura y la forma, igual tiene ideas que Sí. vale la pena rescatar también. Sí, y que de nuevo, son buenas. Tenemos que rescatar eso. No obstante, tiene ciertos vicios que se notan y yo creo que nosotros los identificamos porque estamos un poco metidos en la literatura de no ficción Sí, y estamos acostumbrados. conocemos un poco el medio. Y también tenemos la fortuna que como nos gustan los podcasts, somos capaces de escuchar a los propios autores hablando cómo hicieron los libros. Sí. Entonces, entendemos de dónde viene el vicio. Tal vez no nos hubiese gustado que lo tuviese. No Sí. obstante eso, él igual tiene una serie como de pasos o lecciones o formas de hacer que una persona que quiera aprender algo lo pueda aprender de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, con una técnica, si se Sí, quisiera. partamos un poco definiendo lo que el autor define como el ultra learning, que él mismo reconoce que es una idea muy vaga, porque no existe como una sola forma de aprender, pero él reconoce que hay gente que ha sido muy eficiente a la hora de aprender o desarrollar una técnica alrededor de un tema. Y ahí es donde él cita muchos ejemplos de gente, por ejemplo, que se enseñó a programar, o él que se armó su propia carrera del MIT, la gente que le ganó al concurso Jeopardy, concursos de memoria, cosas donde tú miras a la persona y te das cuenta que en muy poco tiempo desarrollaron una habilidad a través de una técnica de aprendizaje. Que si bien no es como universal, él creo que lo hace muy bien en el establecer que esto no es como una fórmula secreta, mágica que a todos les funciona, sino de, ok, ¿cuáles son las cosas que yo vi que se repetían que hacía que esta gente encontrara y creara su fórmula mágica? Que eso lo encontré muy bueno, porque si no nos iba a ocurrir de nuevo de que íbamos a estar viendo un libro donde estaban haciendo generalizaciones a partir de casos particulares. Sí. Y no cayó en esa trampa. Por la forma en que estaba como definido que es un ultra learning que era muy amplio. Sí. Y también es agradable eso porque reconoce que no todas las personas aprenden de la misma manera. Que creo que es un punto muy importante que hemos leído en varios libros que hemos conversado en este podcast, donde las formas de aprendizaje son muy distintas y sin ir más lejos, nosotros mismos acá en el podcast, Pedro y yo tenemos una forma de aprender distinta. Yo soy mucho más visual y de lectura, Pedro es mucho más de esquemas y figuras. Sí, de hecho, una de las cosas que me frustra un poco de la historia, de mi historia, de no haber como descubrido mi forma de aprender. Descubierto. No haber descubierto mi forma de aprender potente cuando estaba, por ejemplo, en la universidad. Ya. Yo ya me he dado cuenta que mis apuntes tienen que ser esquemas. Yo escribo desordenado. Ya. Entonces necesito un espacio donde pueda al tiro juntar conceptos y reordenarlos a medida que escucho. Mis mejores ramos fueron, por ejemplo, los que tomé apuntes de esta forma, como mis ramos de historia, y ahí era donde tenía los mejores resultados. Lo cual es curioso porque la historia dentro de es como, comillas, lineal. Claro. Es cronológica. Claro, pero una forma de... yo te puedo mostrar después algunos de mis resúmenes que lo he estado empecé a hacerlo con estos mismos libros. De, ok, voy a tomar estos libros, pero lo voy a como escribir como forma de mapa conceptual que al final del día tú podrías
ordenarlo como un Word. Es secuencial. Pero la forma en que está expresado es distinta y a mí me hace más sentido. Porque inmediatamente veo como el concepto principal y cómo se expande, y cómo se expande, y cómo es distinto del otro punto. Y eso lo hace muy interesante porque a mí muchas veces me ha pasado, queridos auditores, que leo los esquemas de Pedro y a mí me cuesta entenderlos. Y es muy divertido porque mi forma de pensar es mucho más... Literalmente estoy muy entrenado como abogado, donde el esquema es muy raro y es un texto grande que va bajando, tiene negritas, puntitos, pero es un texto. Sí. Entonces, a mí me parece muy entretenido como Pedro piensa muchas veces hacia los lados, espacialmente, en profundidad si se quisiera, y yo soy hacia abajo, derechito. Sí. Entonces, este libro un poco lo que quiere hacer es ayudarnos a hacer proyectos de ultraaprendizaje. ¿Qué significa eso? Tú dices, los seres humanos son muy distintos, tienen distintos intereses, perfecto. A Pedro le puede interesar aprender a programar, a mí me puede interesar aprender a hacer carpintería. Hagamos un proyecto de ultraaprendizaje en torno a esos temas. Y la idea del libro es enseñarte como los pasos, si se quisiera, para optimizar el aprendizaje de esas dos disciplinas. Sí, y creo que esa para mí fue como las cosas más potentes de este libro, porque a mí que me interesa, yo tengo mucha curiosidad, tenía una lista de miles de cursos y clases online o videos que yo quería ver, y este libro de verdad me hizo que estuviera después un día entero yo reordenando cómo acá lo explicaba, verlo como proyecto, porque claro, tenía las ganas, tenía el deseo de aprender, pero no estaba haciendo este trabajo que él expone acá, que de verdad encontré muy bueno, de ver las cosas como un proyecto en sí y trabájalo, y acá la primera idea de estos como proyectos de ultraaprendizaje tiene que ver con el metaaprendizaje, de crea un mapa de lo que quieres aprender, de cómo aprendes lo que quieres aprender, que eso es muy muy potente. Sí, de hecho hace harto sentido esa parte porque me gusta un poco el concepto ¿cómo decirlo?, de mirada de halcón, si se quisiera. Muchas veces pasa que cuando tú quieres aprender una determinada área del saber, te metes a internet, buscas, le preguntas a alguien y te das cuenta que hay muchísimo material. Sí. Y cuando hay tanto material, una de las cosas que te tiende a pasar es que te paralizas. No sabes por dónde partir, cómo abordo esta cuestión. Y de hecho el libro como que va capítulo por capítulo explicando esta metodología, pero después hace una especie como de resumen ejecutivo, paso a paso de cómo armar una especie de Ultra Learning Project. Y dentro de eso parte con paso 1, haz la tarea, haz la investigación. Y ahí es donde parte, por ejemplo, con ¿cuál va a ser el tipo de conocimiento que quieras adquirir y cuál es el ángulo? El motivo y el ángulo. Que eso también es entretenido, me pareció bien clever, porque si tú quieres aprender a programar, es una palabra muy amplia. Sí. El ángulo es muy distinto si quieres aprender a programar una aplicación móvil, así quieres aprender una programación de una máquina o de una página web. Sí. Entonces acá eso es lo que encontré tan brillante, de que decía, tú cuando tienes como un poco el objetivo, en fin, o incluso cuando quieres aprender por aprender, cuando te pones como una meta a eso, empiezas a ver, ¿qué del universo de cosas necesito saber? Porque si quieres aprender como en el sentido más abstracto, lo puedes hacer, pero necesitas un poco entender lo que vas a ir a aprender. Entonces ahí él decía como, mira, métete a ver como el temario de una universidad y empiezas a ver qué es lo que se enseña. Tú lo hiciste una vez con los libros, las bibliografías de los cursos como de Harvard, si no me equivoco. Yo de hecho lo hice varias veces hice este trabajo que sugiere el libro, lo hice varias veces para aprender finanzas y contabilidad. Me metía a la página bueno, acá en Chile hay una universidad que se llama Universidad Católica, a la cual yo fui, pero yo fui a la Facultad de Leyes. Entonces me iba a la Facultad de Ingeniería y de Ingeniería Comercial, que es el sinónimo a negocios en otros países, y me metía a ver los temarios de los libros, de los distintos cursos. Y ahí muchas veces una de las cosas que yo hacía era jugar con el cuál se repite más. Sí. ¿Qué es aquel libro o capítulo o persona o autor que más se repite?
lo juntaba, pescaba 4 o 5, tum, 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 y armaba una especie de currículum propio. Entonces, eso también es muy interesante porque esto que acabo de decir es una de las fuentes principales a través de las cuales se aprendía un tipo de aprendizaje, pero no es la única. También eso es bien curioso porque si tú quieres aprender una habilidad tipo cocina, la lectura tal vez no es la fórmula más adecuada o el recurso ideal para poder llegar a ese aprendizaje. Sí, de hecho él lo menciona si bien mucho de esto del ultraaprendizaje va de la mano de tener proyectos, eso no significa que la única forma de hacerlo sea tú siendo tu propio profesor, de que seas autodidacta. Se da mucho de que hay muchos autodidactas, pero también tú puedes descubrir que la mejor forma de aprender algo es ir y tomar un curso en algo. Sí. Porque una fuente también son expertos en el tema. Cómo tú accedes a esos expertos en el tema va a cambiar dependiendo del proyecto. Y eso es... Insisto, cuando el autor habla como de las observaciones mismas, como lo duro, la carne de este libro, es muy bueno, está muy bien hecho. Sí, cuando termina el relleno y entra como la carne, como dicen, es muy, muy bueno. De hecho, el autor también te sugiere, al momento de estar identificando la fuente o el ángulo al cual quieres aprender, a mirar, como dice Pedro, cómo lo hicieron otros. ¿Cuál fue la estrategia o el mecanismo a través del cual los expertos actuales llegaron a ese punto? Porque muchas veces no es a través de aprendizaje formal. No. Muchas veces, cuando digo de aprendizaje formal, me refiero con una clase, con un profesor al frente y una pizarra. Muchas veces son a través de la práctica, a través de ir a un determinado lugar, a determinadas como actividades prácticas. Entonces, te puede pasar que una persona que quiere aprender pastelería, por ejemplo, le es mucho más eficiente ir a ofrecerse como voluntario para trabajar en una cocina durante 2 meses en un determinado lugar que leer o ver los mejores videos de YouTube de cómo se hace pastelería. Sí. O al revés también. No, Tal vez, no lo sabemos. no lo sabemos. Sí, y acá también lo encontré muy interesante cuando empieza a hablar un poco de, ok, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle a esto? Y él ve que hay gente que como que se dedica 100%, se toma como un año sabático, o lo hace mientras trabaja, o quizá es durante un periodo de educación formal. Y lo que encontré muy interesante es que uno aborda todas estas cosas, pero por lo menos a mí me dio una mejor perspectiva de cuánto tiempo te puede durar o te puede demorar aprender algo. No, a mí me encanta ver estos videos y cursos y cosas, y tengo esa sensación de que tengo que estar aprendiéndolo más rápido de lo que en verdad es realistamente aceptable. Me gustó que acá hablaba de meses, periodos de 6 meses, proyectos de así largos, no era tan fácil. Y ahí es interesante el libro como te dice, mira, tienes que tomar decisiones de programar el tiempo correcto. Y siento que esa parte no es tan profunda, es como, quiero demorarme 3 meses, ponlo en el calendario. Pero igual es algo que si no te lo dice la gente, creo que intuitivamente, lamentablemente, no lo hace. No. Como, ¿quieres hacer este curso? Perfecto, es buenísimo. Ponle una hora y bloqueala en el calendario. Y yo ahí hago una sugerencia que no está en el libro. A mí me encanta agregar horas de aprendizaje en las mañanas, antes del trabajo. ¿Por qué? Porque si tú estudias de 7 a 8 de la mañana, nadie nunca te va a interrumpir. Si tú estudias de 7 a 8 de la noche, te van a interrumpir muy habitualmente. Sí. Entonces te genera un espacio mucho más protegido en las mañanas que en las tardes. Sí, ahí yo lo pondría incluso como este concepto que vimos en el Productivity Project, de que tú tienes una hora personal de cuando estás más concentrado, más alerta, porque hay gente que es más noctámbula. Entonces ahí diría, pongan estos proyectos de aprendizaje cuando estén con energía, concentración y tiempo. Ahora, ahí hay varias ciencias que estudian un poco la concentración en las mañanas y en las noches. Y es más habitual que las personas que son noctámbulas lo son debido a malos hábitos de sueño, a que realmente su cuerpo requiera estar despierto en horas más tardes, entre comillas. Pero es un detalle. Sí. En definitiva, la idea es identifica cuál es el tema o tópico que quieres aprender,
cuál es el ángulo, cuáles son los recursos que vas a usar, cuáles son las formas que se llegue a ese lugar y ponlo en el calendario. Y ahí entra a ejecutar el plan, donde el autor del libro nos va a dar como una serie de como de pasos o cosas en que fijarse al momento de este aprendizaje. Sí, antes de saltar a eso, yo quería comentarlo. Tú has tomado cursos online, ¿no? Sí. Como estos mocks. Sí. Ahí... Sin ir más lejos, te terminó uno hace no mucho que se llama Build Your Second Brain. Está bueno. Ahí pasa mucho de que tú ves cómo es que está este recurso muy bueno para aprender, pero muy poca gente termina estos cursos o retiene lo que, lo que aprendió. Porque requiere mucho de tener esta disciplina para dedicarle el tiempo semanal. Y ahí es donde yo encuentro que este punto que hace del tema del tiempo, de que considera que el tiempo es un elemento de aprendizaje, no solo en cuánto te vas a demorar, sino en cuánto le tienes que dedicar y cuándo se lo vas a dedicar. Creo que eso es fundamental y no muchos lo piensan a la hora de iniciar un proyecto como tomar un curso. De hecho, en estadística de cursos online, tengo entendido que un 80 o 90% de los estudiantes de los cursos no los terminan. Es un número muy, muy alto. Y eso no quiere decir que no hayan visto la mitad, pero que lleguen al final es más raro. Sí. Y también eso, no creo que sea algo que condene estos cursos porque, o sea, son gratis, son abiertos, hay gente que probablemente se entra por curiosidad. Me gusta esa flexibilidad. Al mismo tiempo, habla de esto de una carencia de orden a la hora de tener una disciplina personal para terminar uno de estos cursos. A mí me gusta mucho el concepto de, en el lenguaje de aprendizaje online, de poner una barrera de pago. ¿Y por qué? Porque lamentablemente yo he aprendido a través de los años que la entrega de contenido gratuito hace muchas veces que la persona no aprecie lo que está teniendo. Y me pasaba muchas veces, bueno, a ti te pasó conmigo, nosotros hacíamos cursos gratuitos para aprender a dar una prueba de selección universitaria que te permitía entrar a las universidades en Chile. Y muchas veces las personas no iban, faltaban y no querían hacerlo. Nosotros hicimos un pequeño cambio. Les hicimos pagar las fotocopias de los ejercicios, que le hacíamos ejercicios de matemáticas. Y ese monto pequeño, el valor de la fotocopia es muy pequeño en Chile. Ese pago hizo que ellos valorizaran el estudio como algo con un peso. Sí. Yo diría que no es tan solo un tema de que no aprecias lo que es gratis, sino un tema de falta un elemento a veces de anclaje psicológico al curso, que para algunas personas su motivación intrínseca es muy fuerte y lo logran, pero otras personas lo pueden sentir medio ajeno, medio abstracto, de falta como ese empuje externo. Pero volviendo al libro, creo que sería bueno mencionar, porque dice 9 pasos para tú lograr finalmente crear uno de estos proyectos de ultraaprendizaje, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio del metaaprendizaje, y después entra en, los voy a nombrar más, solamente después vamos a profundizar, después entra en hablar de concentración, dirección del aprendizaje, lo que son los drills, que es como un tipo de ejercicio, técnicas para recuperar como lo que aprendiste. Más que recuperar es como acordarse si se quisiera. Sí. Después cosas de feedback. O retroalimentación. Cosas de retención de la información. Desarrollar un poco como la intuición sobre este tema, que es como el aprendizaje profundo. Y por último como la experimentación, de ir un poco más allá, jugar. Cuando tú ya juegas con una materia es que la dominas mucho. Pasa mucho que cuando una persona es muy hábil o ya tiene mucho conocimiento de una materia, es capaz de reformularla de distintas formas. Cuando una persona no la maneja muy bien, es solamente capaz de llegar al primer nivel, que es repetirte más o menos la misma forma que él aprendió. Y no estoy diciendo que no sepa, sí, pero sabe menos que la persona que es capaz de reformularlo desde distintos ángulos. Sí, la persona que es capaz de tomar la disciplina y aplicarla a otro contexto. Sí. Lo que acá hablan de transferencia, que es una de las cosas más potentes que uno puede hacer realmente.
El metaaprendizaje, entendido acá como el libro, se acompaña de una serie de preguntas. Esta serie de preguntas que hace el autor tienen que ver con, por ejemplo, he hecho una investigación sobre cuáles son las formas típicas de adquirir este conocimiento o habilidad. He entrevistado a las personas que les ha ido bien para ver qué tipo de recursos o consejos me pueden dar. He a lo menos pasado un 10% del tiempo total preparando el proyecto. Entonces, si se fijan, eso es interesante, ¿eh? Muchas veces uno tiende a pensar que el grueso es sentarse y estudiar, cuando muchas veces un buen preaprendizaje, una preparación es mucho más eficiente. Y a mí, transportando un poco este aprendizaje, transportándolo un poco al mundo de la productividad, a mí me funciona mucho mejor una semana donde yo me tardo al principio del día o al principio de la semana en estructurar lo que quiero hacer, más que una donde tengo que llegar y hacer cosas. Porque Sí. pierdo mucho pensando en qué es lo que viene después. Sí, es como una trampa de la necesidad de hacer algo. Y de hecho lo veíamos cuando veíamos cosas de productividad, de que la gente se sentía productiva cuando estaba trabajando, a pesar de que el resultado no fuera tan bueno. Pero era como, estoy haciendo algo. Sí, eso es curioso porque recordemos un poco y los invito a escuchar el episodio del podcast ¿Productividad? de productividad, de Productivity Project, que fue de hecho creo que de los primeros, si De no los el primeros, primero. pero creo que lo revisamos en otra ocasión. Lo revisamos después, ¿sí? Donde decían que es curioso, pero mantenerse ocupado a veces es una forma de procrastinación. Sí. Como la clásica de revisar el mail y mirar el mail 3 horas al día. Odio el correo por eso mismo. Y de hecho, ya que vimos mucho lo del metaaprendizaje, avancemos ahí a lo de la concentración, el foco. Porque ahí habla el tema de la procrastinación. Que muchas veces lo procrastinamos sin darnos cuenta. Que es como el gran punto de cuando tú estás haciendo una actividad que no deberías estar haciendo, como, por ejemplo, lavar los platos. Claro, hay que lavar los platos, pero no es el momento. Sí. No es el momento. Y yo como alguien con déficit atencional, muchos problemas de concentración, te diría que lo que dijiste antes de darse el tiempo para ordenar y dar como un plan de juego, eso ayuda mucho a la concentración y disminuir la procrastinación, porque tienes muy, muy claro qué hacer. Y la claridad de qué es lo que hay que hacer trae concentración, por lo menos en mi experiencia. De hecho, el autor pasa un libro, un capítulo entero, hablando de cómo cultivar la habilidad de la concentración y experimenta con cosas que yo diría que nosotros hemos conversado muchas veces, como la forma en que te concentras respecto del ambiente, la forma en que te concentras respecto de la cantidad de tareas, la forma en que te concentras respecto del tiempo que llevas estudiando, por ejemplo, la famosa técnica Pomodoro, entre otras. Entonces, es bien interesante cómo este libro te hace preguntas que nosotros hemos explorado muchas veces, te hace preguntas para estar chequeando si estás efectivamente concentrado. ¿Estás, por ejemplo, siendo capaz de pasar toda la lección que tenías que pasar en el día de manera continua o te detienes y revisas algo más? Claro. Y ahí es donde conviene siempre partir de menos a más, pero también, si es que van a decir, ¿sabes qué? Solo puedo concentrarme media hora en esto. Ok, tómate 5 minutos de descanso, pero que no sean 5 minutos viendo Facebook. Que no sean 5 minutos donde tú estás usando la parte del cerebro que después tiene que estar estudiando. Ahí donde mirar el techo, créanme que es mágico. Es curioso, pero lo que acaba de decir Pedro es muy cierto. No sé si Ya. les ha pasado en la oficina, pero a mí muchas veces me pasa que estoy, por ejemplo, escribiendo un contrato. Estoy revisándolo o analizando una inversión. Y lo estoy mirando y miro, porque yo trabajo en 2 pantallas, miro la otra pantalla y pongo un diario, el diario financiero. Ya estoy ahí 10 minutos y de repente miro de vuelta. Chuta, ¿en qué estaba? Y totalmente perdido. Totalmente perdido. ¿Por qué? Porque estaba usando el mismo músculo de leer o de estudiar. Claro, o de pensar. Entonces, piénsalo así como si ustedes están haciendo un ejercicio de peso y levantando una mancuerna con el bíceps, el descanso no puede ser mover el bíceps para hacer un ejercicio de otro ángulo. O sea, de hecho, hablando de ejercicio, el ejercicio es muy bueno a la hora de descansar. Cosas como caminar. Sí. Caminar está increíblemente documentado de que es
es un sano ejercicio. De hecho, ahí donde... No sé por qué, no podría explicar la neurociencia detrás, pero de verdad es donde vienen las ideas. Es un relajo que hace que tu cerebro haga las conexiones, es mágico. Yo camino como 3,5 kilómetros al día, más o menos. Debido a esto que me estoy yendo caminando a la oficina. Es una belleza. Y yo me estoy yendo en bicicleta. Pero es un poco lo mismo. No, lo mío es mejor. Es mejor para las rodillas. Bueno, y dentro de esto, el autor va hacia lo que llama como ser directo o la dirección, donde en un primer lugar igual me costó un poco entender qué quería decir con la palabra, y después fui entendiendo un poco como esto de como meterse en profundidad en una materia y usar una cosa que después yo encontré muy interesante, que era la transferencia. Sí. Y la transferencia siento que coincidentemente fue muy tocada en el curso que estaba aprendiendo ahora recientemente, ¿Ya? donde un poco la idea es eso, de que tú tienes que tener, según este otro curso, tú tienes que tener un repositorio de ideas que puedas transferirlas de un lugar a otro. Claro. Y, entre comillas, reciclarlas si se quisiera. Claro. Porque ahí es unas cosas donde me acuerdo cuando lo veíamos en Range, que a veces la posibilidad de tomar un modelo de pensamiento y aplicarlo en otro contexto era muy, muy, muy potente. Sí. O sea, sin ir muy lejos, ¿cuántas veces hemos escuchado el clásico ejemplo de que vino una persona de un área, se sentó en un área totalmente distinta y encontró una solución brillante que nunca se les había ocurrido porque venía de otro lugar? El clásico ejemplo que me gusta ¿De mucho, Napoleón? el de Napoleón, que tiene que ver con una persona que solucionó uno de los grandes problemas de la guerra, que era la conservación de la comida, y porque era un chef que venía de otro lugar. Entonces, uno de los mejores estrategas militares terminó siendo un chef. Sí, inventó una margarina. Sí. Entonces, qué entretenido cómo el concepto de transferencia de aprendizaje es algo que es tocado por el autor. Sí. Y que es algo que hemos ido explorando muchísimo a través del podcast. Sí, porque de hecho unas cosas que toca en esta parte que yo encontré que era muy muy potente es que como uno de los vicios o uno de los problemas de la educación tradicional es que falla en su habilidad de que desarrollamos transferencia. Y pasa mucho de que nos enseñan cosas de forma tan abstracta que no tienen anclaje, no tienen dónde amarrarse para que las retengamos y las aprendamos realmente. Yo creo que las matemáticas sufren mucho de eso porque se enseñan de forma tan abstracta que a un grupo de personas muy reducido se le hace fácil ese sistema. Cuando más gente podría aprender si es que se viera con ejemplos un poco más aplicados, un poco más prácticos. Y por lo menos en mi experiencia era muy nefasto porque después llegabas a la prueba tratando de hacer un problema más aplicado y estaba tan desconectado de la forma que viniste aprendiendo la materia y también estaba tan mal escrito el problema que no entendías lo que tenías que hacer. Yo tengo una queja gigante con todos los profesores de matemáticas de que no saben escribir. Y uno sufre en las pruebas porque es como, ¿qué quieres que haga? Y después ves la pauta y es como, no, tenés que usar esta fórmula y sacar estos números y se hacía fácil. Y es como, ok, eso sé hacerlo. Tu pregunta era cualquier cosa. Bueno, eso yo debo admitir que concuerdo con Pedro. Pedro me mostró en algún par de oportunidades sus pruebas y yo, objetivamente hablando, no entendía el enunciado. Estaba mal redactado. Sujeto, verbo y predicado no era algo que aprendieron las personas que redactaban esas pruebas. Entonces, es bastante difícil que una persona aprenda algo y que después tú evalúes ese aprendizaje si es que la pregunta de evaluación no se entiende. Sí. Ahora, el autor, una de las como cosas que sugiere mayor profundidad en esto es que tú tienes que atreverte a, entre comillas, tirarte al agua. ¿Qué quiero decir con eso? No pasa nada de que si tú aún no conoces con totalidad la disciplina, intentes hacerlo. El ejemplo que me parece más como fácil es si es que tú quieres aprender a ser directo, entre comillas, con un aprendizaje de cocina, no hay nada mejor
que intentar cocinar el plato, aun cuando no manejes la totalidad de la disciplina. Y a mí me pasa un poco con las inversiones. A mí me ha pasado muchas veces que hay muchas cosas que en el papel son de una determinada manera, pero que en la vida real terminan siendo distintas. Aparecen comisiones fantasmas, aparecen problemas, aparecen cosas que nadie nunca te dice y que si tú no las has vivido es muy difícil de realmente aprendizarlas. Bueno, a Dani yo le dije que partiera simplemente invirtiendo, que tomara un monto muy pequeño y que lo invirtiera porque así era como iba a empezar a aprender. Es un poco como la mejor forma de aprender a correr es salir a correr realmente. Y ahí es donde las disciplinas que se vuelven muy abstractas tienen esta dificultad. Porque es un poco de cómo me lanzo al agua cuando no sé qué es el agua en esta disciplina. Sí. Y ahí un poco juega con el concepto de los ensayos o los drills. Sí. En el sentido de que estoy yo practicando esto que quiero hacer y el aprendizaje no tiene que ser automatizado, tiene que ser inteligente. Y me encanta ahí no recuerdo muy bien si en el libro lo tocan o en otro libro, que hablaba de que las personas que son muchas veces más exitosas son aquellas que en el entrenamiento ponen mucho énfasis en entender sus puntos débiles. No, acá como que cita otro autor porque hay como... Había como una especie de conflicto entre los que hablaban de hacer muchos drills. Ah, verdad. Y los otros que hablaban de, no, entrenamiento con enfoque. Y era un poco una cosa que ambos se aplicaban, porque tienes que practicar, por ejemplo, con mucha intención, pero también necesitas estos drills, que son más repetitivos, pero que te dan como una memoria muscular casi. Bueno, un poco de eso que se hablaba creo que era un range de la fotografía, ¿cierto? ¿Era un range? Creo. A ver, da el ejemplo. El ejemplo que decía que habían dos profesores, era un mismo profesor, pero dos cursos, y en uno de los cursos les pedía, tú tienes que sacar la mejor foto de un determinado objeto para poder aprobar este curso. Y para hacer eso, el curso 1 tenía la opción de poder sacar solamente, creo que eran 5 fotos del objeto. En cambio el otro tenía la opción de sacar infinitas fotos cuantas quisiera. Y lo interesante era que la persona que tenía que sacar solamente 5 fotos del objeto estudiaba, aprendía, revisaba, intentaba ver cuál era el mejor ángulo hasta llegar y sacar una foto. En cambio en el otro se sacaban 500 fotos del mismo objeto y aprendían con el apretar el gatillo. Claro. Y lo interesante era que las mejores fotos normalmente eran del grupo que tenía las 500 fotos. Porque muchas veces en el hacer tienes un aprendizaje que es difícil de ver en el estudiar abstracto. Sí. Y acá creo que lo pone muy bien también de el aprender a veces tiene cuellos de botella. Entonces, él habla acá de la importancia de los drills sobre los cuellos de botella. Y esta es la importancia de nuevo de hacer este mapa de aprendizaje, como detecta este punto débil que tienes o este punto que encuentras difícil y enfócate en atacar este punto débil, porque esto es lo que finalmente va a atrasar todo el resto de tu aprendizaje. Es un poco como en ciertas disciplinas requieres tener cosas de otras disciplinas. Estoy pensando en ingenierías, donde incluso cuando quieres construir algo, te sirve tener conocimientos matemáticos a la hora de hacer muchos cálculos. Hay un canal de YouTube que recomiendo mucho para esto que se llama Smarter Every Day, que es muy accesible, pero lo hace un ingeniero que en muchos capítulos inventa cosas y y tú notas como, si bien él está trabajando con las manos, armando un cañón a presión que dispara una pelota de béisbol a velocidad supersónica, ves cómo él hace todos los cálculos. Y ves esa como conexión entre distintas disciplinas. Él no tiene esos cuellos de botella. Es muy, muy importante eso. Y un poco para poder tener ese tipo de habilidad, una como meta habilidad, si se quisiera, o una como habilidad que sirve para todos los tipos de aprendizaje y que cada vez se subestima más, yo siento, es la memoria. Como el ser capaz de utilizar el aprendizaje que viste hace 2 días atrás en la clase es fundamental para poder llegar al resultado. Y yo diría que es un poco algo de los
propio de nuestras generaciones, que tenemos el acceso tan rápido e inmediato al conocimiento, que olvidamos el valor de tenerlo en la cabeza. Sí. Bueno, tú has leído mucho más al respecto que yo sobre el tema de la memoria, porque tu disciplina te la exigía tanto. Pero yo diría que a mí también me pasó de que subestimé mi memoria en muchas ocasiones, y eso te termina pasando la cuenta, porque tienes que recordar ciertas cosas fundamentales de cualquier cosa. Acá lo habla mucho del tema de hacer pruebas, de que cuando tú haces con la educación tradicional, tienes una prueba, en la educación tradicional no funciona, porque tienes este sentido perverso de que necesitas una buena nota para pasar. Pero cuando tienes un proyecto de ultraaprendizaje, al revés, tienes el incentivo de hacer todas estas pruebas, porque es una forma de aprender, es una forma de ver si estás aprendiendo. Sí, eso a mí me encanta. Y el ejercicio en sí te enseña, eso es lo fascinante. Yo diría que ese ejercicio es muy interesante. Miren, háganlo en su casa. Lean algún tópico, entiendan alguna materia, vean un video explicativo. Y después, sin mirar ningún tipo de material, intenten en un speech, en un pequeño discurso de 2 minutos, explicárselo a un niño de 10, 15 años. Pero sin mirar nada. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando realmente manejan la materia, van a ser capaces de hacerlo 100% sin mirar, totalmente de memoria. Cuando realmente no la manejas, tienes que volver. Sí. Y a mí me pasaba mucho esto con las leyes. Las leyes no son difíciles. No es un aprendizaje como complicado aprender una norma. Es simplemente trabajo y esfuerzo. Entonces, muchas veces me pasaba que yo cometía el error de que leía la norma, la entendía perfectamente, yo la leía, esto funciona así, bien. Y llegaba el momento que me la preguntaban. Y el problema era que no la sabía de memoria. Y era bien impresionante porque cuando tú me lo decías, yo decía, perfectamente, esta es la conclusión. Pero no la tenía a la mano. Y lo que uno subestima es que en la vida real tú muchas veces sí necesitas el conocimiento a la mano. Por ejemplo, viene un cliente y te pide que tú soluciones determinado problema. Es muy distinto que tú te acuerdes dónde está la solución del problema, a que no te acuerdes dónde ni siquiera está la solución del problema, a que te acuerdes derechamente qué dice la norma. Porque la forma de llegar al resultado es muy distinta. Sí, ahí él lo menciona con los temas de programación, donde a veces los programadores no se saben toda la sintaxis de cómo se escribe cada línea de código para algo, pero saben dónde ir a buscarla, saben un poco qué es lo que tiene que ocurrir, entienden este conocimiento como más profundo que finalmente logra llegar al resultado. Y eso se hace un poco con trabajando el músculo de la memoria, porque como dices acá, creo que está tan subvalorado hoy en día, y en parte yo, culpo a la educación tradicional de que mata el interés por memorizar cosas. Sí. Porque lo hace como medio tedioso. Sí, es como, ¿por qué tengo que memorizar este poema y repetirlo? Sí, eso no tiene ningún sentido hacer ese ejercicio. No, pero tiene mucho sentido hacer ese ejercicio si quieres trabajar en discurso público. Porque no puedes estar leyendo. Entonces, hace más sentido que en vez de que me hagas leerme Oda al Caldillo de Congrio y decirlo de memoria, no, escribe un ensayo de 1 minuto y dalo. Y sé capaz de decirlo palabra por palabra exactamente. Porque hay situaciones donde necesitas memorizar algo bien. Es un tema, y por eso encuentro que es tan bueno esto, y se construye también estos 9 elementos, porque cuando tú trabajas con esta como dirección, tú apuntas a tu objetivo de aprendizaje. Entonces el memorizar va alineado con tus objetivos de aprendizaje. No es memorizar por memorizar, es memorizar por entenderlo, retenerlo. Nosotros, por ejemplo, en este podcast ejercitamos mucho esto, porque, oye, no es solo que yo me lea el libro, es que yo sea capaz de tener una conversación con Santiago sobre el libro. Y eso significa que tengo que después hacer un resumen, tengo que trabajarlo, tengo que ser capaz de estar en esta conversación y traer esa información al presente. O incluso más. Yo encuentro que sale mejor cuando nosotros incluso recordamos cosas de otros libros y empezamos a crear esta red de conexiones que
hace que el aprendizaje sea potente. Muchas veces pasa que las cosas más geniales, y esto lo dice el libro El Elemento, son la conexión novedosa de ideas comunes. Entonces, la creatividad, definida así como esta conexión de cosas que antes nunca se habían conectado, se nutre de esta capacidad de hacer recolección de aquellas cosas que venían del pasado. Sí. Y de ahí que el autor te sugiere como estrategias de memorización. Una muy conocida es el uso de cartas. De hecho, yo lo usé para mi examen. Eso te iba a preguntar, ¿cuál de todas estas técnicas tú has usado? Yo te diría que he hecho, creo que todas, pero la primera es como más famosilla, si se quisiera. ¿Por qué? En el mundo de las leyes, nuevamente, la memoria es muy importante. Muchas veces tienes que aprender muchas frases o artículos o párrafos de memoria. Y una de las cosas que normalmente te piden memorizar son definiciones. Las leyes traen definiciones de cosas. Por ejemplo, te dicen compra-venta, ya. ¿Y qué entiende la ley, el Código Civil, por compra-venta? Entonces, cada palabra tiene una destilación así. Y muchas veces los estudiantes en ese trabajo lo que hacen es tomar una hoja. Normalmente en Chile las venden como unas especies como de tarjetas amarillas con un par de líneas, donde por un lado de la tarjeta ponen el concepto, compra-venta, y por detrás escriben el artículo con la definición. Entonces, toma el alumno la tarjeta y lo hace con un compañero y la levanta y dice compra-venta. Y el de al frente tiene que venir y decirla totalmente de memoria. Y como la persona que está al frente tuyo tiene la definición en la mano, la va leyendo y te va diciendo, mira, te equivocaste acá, te equivocaste allá. Entonces, hay muchos métodos. El ejercicio de tratar, esto es lo importante, el ejercicio de tratar de recordar algo ayuda a memorizarlo. Porque tiene que ver con cómo recordamos las cosas. La repetición espaciada especialmente, es muy buena para memorizar. Y la repetición activa, tú sin verlo, tratar de recordarlo, es muy, muy potente. Y por eso acá finalmente, estas 5 tácticas son como mezclas de esa misma idea, de este mismo principio. Como simplemente recordarlo, tener preguntas y respuestas, tú crearte como un desafío de aprendizaje para recordar las cosas. Como, por ejemplo, yo, para recordarlo, hago mapas conceptuales. Y trato, de hecho lo hice con este mismo libro, la mitad de la semana, a ver cuáles han sido los temas que ha estado hablando. Y ahí traté de escribirlos a mano en una hoja. Ya. Bueno, y ese ejercicio, que parece súper ridículo, es muy raro. Las personas normalmente no lo hacen, se les olvida. Y a mí me parece que, de hecho, la conversación que hemos tenido hoy muestra un poco este ejercicio. Hemos hablado de 2, 3, 4 libros que ya hemos revisado en el podcast literalmente hace años, y lo hemos logrado a través de que nosotros no somos casuales con este trabajo. Nosotros leemos el libro, lo subrayamos activamente, lo resumimos, lo revisamos verbalmente y después incluso muchas veces lo vamos viendo periódicamente. Sí. Entonces, para nosotros no es raro que yo les diga, mira, esto lo leí en el libro El Elemento de Ken Robinson, que lo leí hace literalmente 7 años atrás, porque he hecho el trabajo de revisarlo periódicamente. Sí. A mí me pasó en el diplomado, hablando con un compañero, era como, no, tengo que aprender sobre este tema. Ah, léete esto. Y era como, ¿cómo lo sabes? No, me los leí. Y los recuerdo. Y los recuerdo. Y sé de qué se tratan. Eso también pasa. O sea, ¿cuántas veces, y a todos nos ha pasado, que leímos un libro, no le pusimos la atención suficiente y 2 meses después no tienes la más remota idea de qué trataba? Sí. A mí me pasa un poco con la lectura de literatura de ficción. Yo, Pedro me conoce, antes de los 18 años yo leía la misma cantidad de lo que leo hoy, pero leía fundamentalmente novelas, cosas por el estilo. Y muchas veces me pasaba que me leía una novela, estoy mirando aquí la biblioteca que está detrás de Pedro, de hecho, tengo muchas novelas ahí que yo sé que las leí, pero que realmente no me acuerdo los detalles. Y los podría leer de nuevo y podría ser gran parte una novedad. De hecho, yo me río porque nos pasa con Santiago que vemos películas y yo retengo todos los detalles muy bien. Sí. Incluso cuando lo veo por primera vez. Pedro tiene una especial memoria para las películas, es impresionante. Películas y series.
Es muy, muy buena. También resulta que después, como me gustan ciertas cosas, las veo varias veces. Pero Santiago no, entonces de repente es como, Santiago, vimos esto. Yo lo vi, ¿cómo no te acuerdas que el actor dice esto en esta escena? Pedro, no tengo tu memoria para eso. Yo te podría decir diálogos de Mad Max palabra por palabra. Y ahí lo interesante es que Pedro hace un poco el ejercicio de la revisión, lo está buscando en su memoria. En cambio yo, y esto es bien divertido, yo te lo he dicho muchas veces verbalmente, que yo intencionalmente no anoto en mis ejercicios de memoria ni las películas ni los libros. Intencionalmente. ¿Por qué? Porque si las veo en 2-3 años después, quiero que sea una experiencia más o menos nueva. Y ha sido súper intencional porque yo lo admito y lo digo en este podcast. Yo hago ejercicios de memoria casi prácticamente todos los días. Y por eso me acuerdo tanto de los libros. Pero las películas las dejo intencionalmente fuera. De hecho, muchas veces pongo, hoy día fui con Pedro a ver tal cosa en un diario de vida. Y no digo de qué trataba la película, cómo fue, qué se dijo, nada. Yo agarré, ya no... Fui a ver tal película, me gustó, Es interesante. Entonces, un poco a modo de cierre de este capítulo, que todavía nos quedan algunos temas que vamos a explorar tal vez en un siguiente episodio. El ultraaprendizaje no es algo casual, es algo que dentro de una pequeña estructura tiene ciertas técnicas, ciertas metodologías, y dentro de esas técnicas y metodologías hay elementos comunes como el tiempo dedicado, el tipo de fuentes desde las cuales traes el aprendizaje, cuál es el ángulo que quieres tomar, cuáles son los ejercicios que vas a hacer, cómo vas a practicar, cómo te vas a meter en la cultura de práctica. O sea, no lo dijimos mucho hoy día, pero el libro también hablaba de que hay veces que la mejor fórmula es rodearte de las personas que hacen esta actividad y aprender un poco casi que por osmosis. Por eso las universidades son tan efectivas. A modo también de conclusión, yo justo se dio que yo había comprado otro libro sobre aprendizaje y me confundí cuando fui a la playa y me puse a leer este otro libro en lugar de Ultra Learning y lo encontré bien interesante porque no alcancé a terminar el otro, pero alcancé a leer como 150 páginas igual. Como se acercan al tema del aprendizaje de dos formas distintas, pero ambos hablan del tema de la importancia de encontrar tu forma de aprender. Que tú tienes que dedicar tiempo a planificar el aprendizaje. Yo tomé un curso espectacular online que se llama Learning How to Learn. Es el curso online más tomado a nivel mundial. Yo también lo tomé, es muy bueno. Es muy bueno y yo lo recomiendo porque recomiendo que hagan el ejercicio de vean cómo ustedes aprenden y vean cómo van a aprender lo que quieren aprender. Porque como decíamos al principio, este libro es difícil de recomendar, pero encuentro que es bueno. Encuentro que es muy bueno al final del día. Tal vez lo que diríamos... Sáltese las primeras 50 páginas. Eso. Literalmente, sáltese las primeras 50 páginas. Esa es la recomendación. Tome el libro, cómprelo, sáltese las primeras páginas y llegue a la carne. Sí, llegue a la parte donde empieza a hablar de la técnica del metaaprendizaje. Sí. Así que con eso queremos dar por cerrado el episodio de hoy día. Ha estado muy entretenido y vamos a seguir explorando algunas ideas de este libro. Atentos al siguiente episodio. Y sobre todo queremos mandarle calurosos saludos a todas las personas que nos escuchan. Esta última semana y media me he encontrado por casualidad de la vida con 3-4 personas que nos conocieron a través del podcast y nos seguían y me hablaron y hablé con ellos por teléfono y... Qué rico es encontrarnos con ustedes en la vida real. Entonces, sí, los invito a seguir contactándonos. Por favor, mándennos un WhatsApp, escríbanos por el Instagram, escríbanos un correo, háblenos en YouTube. Nosotros miramos todos los canales. Ustedes, por favor, con toda la confianza, estamos aquí para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias particularmente a las personas que nos ayudan mes a mes con una pequeña donación. Nosotros, si ustedes quieren ayudarnos, tenemos una página web, elementalpodcast.cl, y ahí van a poder encontrar todas las formas como ustedes nos pueden hablar, conectar y apoyar. Sí. Les damos muchas gracias a todos y esperamos que tengan una muy buena semana. Adiós.